En este video exploraremos lo que es el cifrado César por transposición. En el video anterior vimos lo que fue el cifrado César, que no requería un proceso muy complicado para descifrarlo. Solo bastaba con determinar lo que era la posición de una letra, sumar la clave y luego restar el residuo de la longitud del alfabeto. Este enfoque sencillo funcionaba correctamente para lo que era cifrar y descifrar mensajes. Sin embargo, el cifrado por transposición funciona de manera diferente. En lugar de modificar directamente lo que son las letras del mensaje, lo que hace es reorganizar las posiciones de la letra. La idea básica es organizar el texto en filas y columnas y luego leerlo columna por columna. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que tenemos este mensaje. Hola, me llamo Juan. Y vamos a cifrarlo en lo que va a ser una clave numérica de 6. Para ello primero hay que colocar el mensaje en lo que sería una matriz de 6 columnas. De modo que quedaría. Ahora vamos a leer el mensaje columna por columna para obtener lo que sería el criptograma. Para complicar un poco más el proceso vamos a eliminar los espacios entre las palabras para que el criptograma se vea algo así. Como puedes ver a simple vista el mensaje cifrado no tiene ningún sentido. Y si intentáramos usar lo que es el método de fuerza bruta que usamos en el cifrado César, no nos daría la respuesta correcta, ya que en este caso la transposición no se trata de recorrer un número de posiciones, sino que vamos a reorganizar las letras del mensaje en bloques de acuerdo a cierta clave. Bien, así que para empezar con este video, pues vamos a realizar lo que va a ser nuestro programa. Lo vamos a llamar como transposición.py. Y aquí pues vamos a implementar lo que es este cifrado mediante tres funciones principales. La primera que va a ser eliminar los espacios del mensaje. La segunda que va a ser para cifrar el mensaje con la clave. Y la tercera para formatear el criptograma para mostrarlo en bloques de caracteres a nuestra disposición. En este caso manejémoslo a un gusto de 5. ¿Les parece? Entonces vamos a iniciar registrando lo que va a ser la función para eliminar los espacios. Def, y le vamos a llamar así, eliminar espacios de nuestro mensaje. ¿Bien? Aquí va a ser pues básicamente lo que ha sido igual que en los pasos anteriores. El mensaje nuevo, pues el mensaje nuevo va a querer una variable que esté vacía. Necesitamos el campo vacío donde vamos a registrar la información correspondiente. Vamos a crear un ciclo for donde si el símbolo es diferente del espacio, haga un concatene lo que sea el mensaje con cada uno de los símbolos para que vaya registrando uno por uno, generando una sola cadena sin espacio. Ahora vamos a ir a lo que es la parte de cifrar el mensaje, que se va a encargar de organizar el mensaje en columnas según lo que es la clave y luego leerlo columna por columna. Que esto es básicamente el centro, lo que es el corazón del cifrado por la transposición. Nuestra función que se va a llamar cifrar, que se va a componer de dos parámetros, el primero que es el mensaje y el segundo que es la clave. Entonces aquí de igual manera vamos a crear nuestro criptograma. Y nuestro criptograma lo vamos a multiplicar por la clave. De esta manera creamos una lista de cadenas vacías con el número de columnas igual a la clave. ¿Qué sería esto? El criptograma se va a acomodar conforme a la clave. La clave supongamos que es 3, entonces pues serían 3 espacios en blanco por cada columna. Bien, y para determinar el rango de las columnas, vamos a crear un rango, que es el rango mediante la clave, donde la posición va a ser igual a la columna. Vamos a ponerle aquí una determinante con un while
mientras que la posición sea menor que la longitud del mensaje, nos concatene lo que es la posición del mensaje con lo que es el criptograma correspondiente. Entonces quedaría lo que es la posición concatenada por la clave y los espacios que se generaron de cada una. Y por último, para que nos aparezca como un mensaje completo, sin espacios, separado por cada una de las letras de los símbolos, le vamos a pedir que todos estos símbolos que obtuvimos los concatene. De este modo, ¿qué fue lo que hicimos? Bien, básicamente creamos una lista de cadenas vacías con el número de columnas igual a la clave. Después recorrimos el mensaje y asignamos cada letra a una columna respetando el orden de las posiciones y finalmente unimos las columnas para obtener lo que es el criptograma. Vamos a crear nuestra función salida con nuestro parámetro del criptograma y vamos a ponerle que los bloques van a ser de 5. Después creamos aquí texto, que va a ser el espacio en blanco donde vamos a registrar la información, y vamos a crear nuestro rango, que va a ser igual a la longitud del criptograma. De modo que el texto se va a concatenar con la posición del criptograma. Hay que agregar una condición, ¿no? Agregaremos aquí, por ejemplo, una condición para los caracteres, donde si i más 1 residuo del bloque sea igual a 0, que se encargue prácticamente aquí que vamos a hacer, pues vamos a verificar que el índice actual es múltiplo de 5. O sea, verificar que sí se procesaron los 5 caracteres y no estamos en el último carácter del criptograma. Para que no estemos en el último carácter del criptograma, y va a ser diferente de la longitud del criptograma menos 1. De modo de que de esta manera se agrega un espacio después de cada bloque de 5 caracteres. Y de este modo vamos a hacer que al final nos devuelva lo que es el texto, que contiene el criptograma con lo que son los espacios insertados. Vamos a generar lo que es aquí el main. Vamos a crear nuestra variable criptograma, que va a ser igual a la función salida, cifrar, mensaje y clave, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Lo que es la parte de cifrar mensaje clave se va a encargar de cifrar el mensaje y crear el criptograma, y la parte de la salida es la que le va a dar el formato de criptograma mediante lo que es el bloque que le definimos haciendo bloques de 5 columnas. Y le vamos a pedir que nos lo imprima criptograma. Y ahí está, perfecto. Nos va a pedir el mensaje, hacer hola, me llamo Juan. La clave numérica va a ser 6 de nuestras 6 columnas. Y listo. Si pueden ver, aquí está exactamente igual, ¿no? hlog, alanama, ej. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro programa se ejecutó correctamente. Este es el proceso básico de un cifrado por transposición. Gracias a su naturaleza de reordenamiento de letras, en lugar de alterar directamente las letras, es un cifrado más seguro que el cifrado César, aunque todavía es susceptible de ser roto con suficiente tiempo y recursos, que es justamente lo que vamos a ver a continuación, que va a ser la transposición por fuerza bruta para poder romper lo que es esta cadena.
Entonces aquí vamos a ponerle de formatear mensaje. ¿Y qué vamos a formatear? ¿Qué parámetro? El criptograma. Mensaje nuevo. Para el símbolo en el criptograma. Si el símbolo es diferente de espacio vacío, entonces va a ser mensaje nuevo concatenado con el símbolo. Si se fijan, es básicamente lo mismo que pusimos en el código anterior, en el de transposición, para lo que fue los mensajes, para los espacios en blanco. Después vamos a crear así lo que va a ser nuevamente el corazón, ¿no? El centro de este programa, que va a ser la función descifrar. ¿Y de qué se va a componer? Se va a componer de dos parámetros, el primero que va a ser nuestro criptograma y el segundo que va a ser la clave, la cual desconocemos. Ya que el mensaje fue formateado, lo vamos a descifrar probando las posibles claves desde la 1 hasta la 50. La lógica para descifrar el mensaje se basa en lo que es la transposición del texto, donde las letras del criptograma se van a reorganizar en columnas y filas de acuerdo con la clave proporcionada. La división de las columnas y filas vamos a calcular lo que es el número de columnas necesarias, dividiendo la longitud del mensaje por la clave, y luego vamos a distribuir las letras en las columnas y las vamos a leer por fila para obtener lo que es el mensaje original. Entonces vamos a ponerle aquí, para lo que es el cifrado, el número de columnas, vamos a ponerle numcol, ¿no? Y vamos a utilizar nuestra función de matcell por la longitud del criptograma entre lo que es la clave. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, vamos a calcular el número de columnas necesarias para el descifrado. matcell sirve para redondear hacia arriba el resultado de la división entre la longitud del criptograma y la clave, ya que necesitamos asegurar que todos los caracteres se distribuyan en las columnas. Después vamos a verificar que el número de las filas sea igual a la clave, así que vamos a ponerle aquí un filas es igual a clave. Y a continuación vamos a calcular cuántas celdas estarían vacías. Esto se hace para que si no es un múltiplo exacto entre las columnas y las filas, algunas celdas quedarían vacías. Entonces vamos a crear aquí celdas vacías es igual al número de columnas por el número de filas. ¿Bien? Y esto menos la longitud del criptograma. ¿Correcto? Ok, hasta aquí creo que vamos bien. Vamos a agregar ahora la lista que va a contener las columnas. Entonces aquí sería texto plano, va a ser igual nuestro espacio vacío por el número de columnas. Bien, de esta manera vamos a crear una lista llamada texto plano con el número de columnas inicializada con cadenas vacías, de manera que esta lista va a almacenar las columnas del mensaje cifrado. Vamos a iniciar la variable de las columnas en 0 para representar que es la columna en la que estamos trabajando, y vamos a hacer lo mismo con la fila. Vamos a iniciar un ciclo que recorra cada símbolo del criptograma. Vamos a usar un ciclo for.
Vamos a agregar el símbolo a la columna correspondiente en la lista. Y vamos a aumentar la variable de la columna para que así pase a la siguiente columna. Para que si la columna sea igual al número de la columna, o para que si la columna sea igual al número de la columna menos 1 y la fila sea mayor o igual al número de las filas, menos lo que son las celdas vacías, ¿no? Esta condición va a verificar que si hemos llegado al final de una columna. La segunda parte de la condición va a asegurar que si estamos en la última columna y hemos llenado las filas hasta el límite de celdas vacías, debemos de pasar a la siguiente fila, ¿vale? Y entonces de aquí la columna va a ser igual a 0 y aquí vamos a agregar lo que van a ser las filas. Vamos a agregarle aquí que nos retorne el texto unido, ¿no? El texto plano que acabamos de crear nos lo va a unificar para que nos aparezca en uno solo. Vamos a agregar el if name de siempre y a continuación pues vamos a crear lo que es el main. Lo más esencial que vamos a probar las claves del 1 al 50 para que nos dé los posibles resultados. Entonces vamos a ponerle aquí el 1 al 51 y el texto plano va a ser de descifrar. Vamos a mandar aquí a llamar a la función descifrar del criptograma clave. Y le vamos a pedir pues la impresión, ¿no? Para que nos muestre el mensaje descifrado. Y aquí está. Y como pueden ver, aquí aparece, hola, me llamo Juan. ¿No? Nuevamente nos aparecen todo lo que son las posibles opciones que se manejan para el caso. Y la que podemos leer fácilmente, que se encuentra aquí, que es tal cual, hola, me llamo Juan, ¿no? Y pues eso sería todo. Creo que hemos aprendido cómo funciona el cifrado por transposición y cómo podemos usar la fuerza bruta para descifrar un mensaje sin conocer la clave de antemano. Esto demuestra la importancia de la seguridad de los cifrados y cómo una clave más grande hace que el proceso de descifrado sea más complejo. ¿Bien? Voy a hacer, como siempre, la sección de preguntas y respuestas en el TikTok para quien guste pasar a verlo. Y eso sería todo. Muchas gracias.